Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos entonces a Efesios capítulo 4 y vamos a entender algo bien importante de esta hermosa carta desde la prisión. Desde el capítulo 1 al 3, el apóstol Pablo nos introduce al conocimiento de la salvación por gracia a través de la obra redentora de la cruz que nos reconcilia con Dios y nos presenta este amor insondable, nos provoca a analizar nuestra relación con Cristo y pone los fundamentos para que la iglesia entienda que en sí es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, en los primeros 3 capítulos de esta carta hay una sección que podríamos llamar que tiene que ver con la relación de la iglesia con Cristo. ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cuáles fueron los fundamentos de nuestra salvación? ¿Y cuáles son los fundamentos de nuestra relación? Pero ahora, a partir del capítulo 4, va a comenzar una segunda sección de la carta que tiene que ver cómo nosotros respondemos a esta relación con Cristo. Entonces, ahora a partir del capítulo 4, el énfasis del apóstol Pablo es cómo está nuestro caminar y cómo es nuestro caminar en compañerismo con el Señor Jesucristo a través de la buena relación que tengamos de comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hay en esta sección, en Reina Valera 1960, hay un subtítulo que va desde el 4.1 hasta el 4.16, que habla de la unidad del Espíritu, ¿ya? Y después, desde el 4.17 al 4.32, está el segundo subtítulo, la segunda unidad de este contexto, que habla de la nueva vida en Cristo. Entonces, podemos decir que en la primera habla de el andar en unidad y la segunda del andar en santidad. Mire qué interesante. Andar en unidad y andar en santidad. Ahí vamos a comprender incluso un poco mejor la expresión que aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El autor a los Hebreos liga la paz y la santidad. Pero la iglesia, para que realmente esté en paz, necesita estar en comunión. Y la unidad de la iglesia que provoca comunión es Cristo, porque comunión significa común unión. Y la verdadera común unión de la iglesia es Cristo. Entonces, el énfasis completo del capítulo 4 va a ser nuestro andar en Cristo. Entonces, hoy vamos a meditar bajo el tema andar en Cristo. Muchas veces se preguntan, ¿qué es andar en Cristo? Hay algunos que dicen, yo ando en el Espíritu. Entonces la pregunta sería, ¿qué es andar en Cristo? ¿Qué es andar en el Espíritu? Y la respuesta se deduce de forma natural en base a lo que presenta el apóstol en este tremendo capítulo 4 de esta preciosísima carta. Andar en el Espíritu, andar en Cristo, es andar en la unidad y andar en la santidad. Usted no me diga que está en santidad si no está en unidad. Y para que exista una verdadera unidad en la iglesia, tiene que existir santidad en la iglesia. El amor, la Biblia lo enseña, es el verdadero pegamento que Dios usa para unificarnos. Es el vínculo de la paz. Y el apóstol Pablo, en esta temática, va a enseñar respecto a la unidad.
del Espíritu. Y voy a introducir a los primeros versículos para entender que la unidad se sustenta en 7 pilares y que la nueva vida en Cristo, en la segunda sección, no va a depender en gran parte de no aceptar nuestra naturaleza, sino de aceptar el cambio de naturaleza que está siendo producido por el Espíritu Santo. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¿Me lo está entendiendo? Unidad, santidad. Eso es andar en Cristo, andar en el Espíritu. La iglesia anda en unidad, la iglesia anda en santidad. Esa es la línea correcta. Leamos entonces desde el 4.1. Yo pues, preso en el Señor, ¿le queda duda? Carta de la prisión. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Después vamos a leer otro versículo. ¿Puso atención en lo que hemos leído? El vínculo de la paz, el fundamento del amor, pero el fundamento de la unidad en la iglesia, para que exista un verdadero andar en Cristo, andar en el Espíritu, se fundamenta en 7 pilares. Enumerémoslos. Un cuerpo, número 1. Un espíritu, el Espíritu Santo obviamente, número 2. Una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Enumerémoslo de nuevo. Un cuerpo, versículo 4. La iglesia es el cuerpo. No hay distintos cuerpos. Pueden haber distintas denominaciones, pero hay un solo cuerpo. La iglesia de Jesucristo está resumida y está expresada en las distintas denominaciones que comparten el factor en común de la sana doctrina, de la presencia del Espíritu Santo y del verdadero lavamiento en la sangre de Jesucristo. Aquí no me vengan con cositas raras de que en mi iglesia está la verdad, que esta es la verdadera iglesia. No. Aquí el letrero no nos define si estamos o no estamos en la verdad. Lo que nos define primero es que si fuimos lavados en la sangre de Cristo para ser hijos de Dios. Lo segundo, si estamos verdaderamente en la doctrina de Dios. Y lo tercero, si es una iglesia verdaderamente dirigida por el Espíritu Santo. Eso demarca la verdadera iglesia, que trasciende el letrero y las fronteras, el sexo y la raza. Vale decir, la iglesia profesante aquí en la tierra, compuesta por los distintos movimientos y denominaciones. Ojo, hago un paréntesis. La unidad del Espíritu no tiene nada que ver con el ecumenismo religioso. El ecumenismo religioso es un intento del diablo en su agenda satánica de unificar todas las religiones para producir lo que se llama el sincretismo religioso. ¿Qué quiere decir el sincretismo religioso? Una vez que ecuménicamente todas las religiones se unifiquen, después se van a mezclar todas esas doctrinas y va a surgir una sola religión mundial. La religión del bastardo, del aborto abominable, del anticristo, el hijo del diablo. Si no me lo cree, estudie con calma los pasajes del Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 13. Para que haya un control total, tiene que haber un control total desde la política y desde la religión. Desde la política tiene que venir un tema económico, donde se obliga a la gente a aceptar la nueva economía que vendrá. En parte por la implantación probablemente de un chip por el cual podrán comerciar, vender y comer. Pero desde el aspecto religioso, para tener el control total,
necesitan una sola religión mundial. Entonces, nada que ver ecumenismo religioso, donde se aceptan todas las religiones como las correctas. En cambio, la unidad del Espíritu nos enseña a discernir la doctrina, a tenerlo muy claro, por favor, iglesia. Por eso Juan, el apóstol, nos enseña en su tercera carta, y déjeme dar una miradita muy rápida, solamente una pequeña pincelada. Segunda de Juan, desde el versículo 4 en adelante, cuando nos exhorta a permanecer en la doctrina. Ahí nos exhorta a permanecer en la doctrina. Dice tercera de Juan, versículo 9 en adelante. Segunda de Juan, como es un solo capítulo, versículo 9 en adelante. Cualquiera que se extravía y no persevera la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y después Judas nos enseña que hay ciertos personajes que mejor ni siquiera es contaminarse con ellos ni tocar las ropas que están contaminadas, herejes y perversos. Entonces, la unidad en el Espíritu nada tiene que ver con la fusión de doctrinas. Tiene que ver con discernir doctrinas, y si estamos en la misma doctrina, tenemos que unificarnos en base a que Cristo es el que provoca comunión en la iglesia a través del Espíritu Santo. Entonces, el andar en unidad en la iglesia se fundamenta en estos 7 pilares. Un cuerpo, la iglesia que no tiene letrero, y un espíritu, y está con mayúscula, por lo tanto entendemos que es el Espíritu Santo, el que realmente dirige a la iglesia. Como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza es parte integral de la fe. La fe es la sustancia con que Dios hace las cosas. Y la esperanza es la que nos permite tener la paciencia entre lo que pedimos o deseamos hasta que se concrete una realidad en nuestras vidas. La esperanza nos permite la paciencia, visualizar desde la fe lo que necesitamos. Un Señor, Kyrios, Curios, Cristo. Cuarto pilar, una fe. ¿Cuál fe? La fe salvífica, la fe en Cristo, la fe de Dios y la fe en Dios. Tenemos fe en Dios para ser salvos y tenemos la fe de Dios para perseverar en el caminar cristiano. Un bautismo. 6. ¿Cuál bautismo? El bautismo en agua, pero al mismo tiempo el bautismo del Espíritu que nos incorpora a la familia de Dios. En el momento que fuimos salvos, el Espíritu llegó a nuestras vidas para ser incorporados como hijos de Dios. Y el séptimo pilar, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces yo quiero que note algo. Los 3 grandes principales pilares de la unidad de la iglesia es la doctrina del Dios Trino. Amigos sabelianos, amigos solo Jesús. Entiéndanlo, por favor. Cerrados de mente, obtusos, que niegan lo innegable. Toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, se permea y chorrea Trinidad. Y aquí los 3 principales pilares de la unidad de la iglesia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque Pablo lo pone Espíritu, Hijo y Dios Padre. Entiéndase, por favor. Entonces, uno de los principales fundamentos de la unidad en la iglesia es la sana doctrina trinitaria. Y ahí se agregan los demás.
Tenemos que creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. 3 pilares fundamentales, que es un gran pilar. Esto da entendimiento que la iglesia es un solo cuerpo. 4. Esto va a provocar una esperanza. 5. Que se activa en base a la fe. 6. Y entender que somos parte del cuerpo, incorporados. Y el bautismo en agua es solo el reflejo de lo que ya fue hecho en lo espiritual. Ahí están los 7 grandes fundamentos de la unidad en la iglesia. Y no me quiero meter más allá porque después aparece la idea del ascenso y del descenso. Aparece la idea de Cristo descendiendo a los lugares más bajos, que puede ser también motivo de algún devocional aparte. Pero obviamente, para que la iglesia en unidad articule bien, es necesario el sentido ministerial de la iglesia, que lo presenta a partir del 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo creo en el ministerio quíntuple y nadie me lo va a sacar de la cabeza. No me vengan teólogos de 4ª categoría a decirme que es pastores y maestros. Por favor, quédese con su doctrina metida en los bolsillos. Creo en un ministerio quíntuple y creo que Dios no se ha amputado ninguno de sus dedos. Creo que los 5 ministerios están activos. Pero, señores apostolocos, quítense el título de una vez por todas y dejen de ser unos farsantes hijos del diablo. No existen apóstoles actualmente. Lo que existe son misioneros con llamado apostólico. Profetas siguen habiendo, pero para el contexto de iglesia. Ya no profetas que traen revelación, profetas que confirman revelación. Y usted que no cree en el ejercicio de los dones, los seguidores de los señores MacArthur, de los señores Sugel Michelén, de los señores Miguel Núñez, de todas esas vaquitas sagradas, por favor quítense la venda. ¿Cómo va a haber cesacionismo? ¿Cómo no va a haber dones activos? Si no hay dones activos, el Espíritu Santo no está. Si no hay dones activos, no existen ministerios vigentes. Qué contradicción más patética, que se digan doctores de la ley, que se digan maestros en la escritura y están negando la eficacia de los dones. Le están quitando el ADN a los ministerios. Entonces Cristo presenta los 7 pilares fundamentales partiendo por la doctrina trinitaria y ahora establece que la forma de articular entre la cabeza y el cuerpo es los ministerios. Actualmente los misioneros con llamado apostólico, los instrumentos con don profético en la iglesia, los evangelistas que siempre han hecho el llamado a salvación, los pastores que estamos para resguardar el rebaño y los maestros que estamos para llevar la palabra en la sana doctrina a la congregación en el caso pertinente. Ahora, ¿cuál es el motivo de esto? Versículo 11 nos enseña que es para perfeccionar, para dar crecimiento, para que todos lleguemos en la unidad de la fe, a la estatura, a la plenitud, a el conocimiento real de Cristo. ¿Se entiende? Amén, gloria a Dios. Ahora, una vez que Pablo presenta la temática de la unidad en la iglesia, del andar en unidad, ahora nos lleva al entendimiento de andar en santidad. La nueva vida en Cristo, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Les está recordando que antes los hermanos de Éfeso eran así, y los otros gentiles a los cuales no le ha venido el resplandor de la salvación, siguen en esa misma postura. Pero ahora hay un cambio de vida, y así como la iglesia debe articular y moverse en unidad, la iglesia debe articular y moverse en santidad. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, Pablo incluso cuestiona la conversión de muchos, como yo también cuestiono la conversión de muchos en estos tiempos. Cuestiono
los nuevos nacimientos en las iglesias. Hay iglesias que están llenas de gente, pero la meta de muchos es llenar iglesias de gente, pero la meta de pocos es llenar de Dios a la gente. Yo estoy dentro del grupo de pastores que anhelamos llenar de Dios el corazón de la gente, pero hay otros que están en competencia de llenar iglesias con gente. Pero uno hace un conteo, uno puede observar de 100 hermanos, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos son nueva criatura? Porque no me diga que la mayoría es nueva criatura. No, por eso es que el evangelio es blasfemado, porque aún hay muchos que son solo personas, gente de iglesia, pero no son verdaderos hijos de Dios, lamentablemente. Y aquí el apóstol Pablo les da una consejería extraordinaria. El versículo 22 enseña que hay que despojarse del viejo hombre que está viciado. El versículo 23, que tenemos que tener una renovación interna en nuestra mente. Y ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre, que es hecho conforme a la imagen de Cristo, que anda en la justicia y la santidad y en la verdad. Vea el versículo 24, por favor. Presenta la justicia, la santidad y la verdad. Ahí está una trenza. No puede haber santidad si no vivimos en justicia y verdad. Y fíjense que la santidad la pone en punto intermedio. Justicia, santidad, verdad. La santidad, va a depender de nuestra vida justa y de nuestra vida verdadera. Sin justicia genuina y sin verdad genuina no hay santidad genuina. No me diga que es santo si no es justo. No me diga que es santo si no camina en verdad. Entonces, allá como presentó los 7 pilares de la unidad, aquí nos presenta los 2 grandes extremos para la santidad. En un extremo está la justicia y en el otro está la verdad. Y el punto intermedio que se va a provocar en la unión de estos 2 extremos, en los cuales la iglesia debe delimitarse, es la santidad. Y después nos muestra cómo debe ser nuestra relación propia con Dios y con el prójimo. Que Dios nos bendiga. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Este capítulo 4 tiene 2 grandes secciones. Y al mismo tiempo el capítulo 4 muestra la segunda parte de la carta. Ya nos introdujo al conocimiento de Cristo y la salvación por gracia, y nos enseña la salvación en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, y ahora nos va a mostrar cómo se debe andar, desde el capítulo 4 al 6, cómo se debe andar, y nos enseña que es en unidad y que es en santidad. 2 grandes factores en los cuales la iglesia está al debe. Consejo: para andar en unidad y en santidad debemos entender que el que provoca la verdadera unidad en la iglesia es Cristo a través del Espíritu Santo. Presenta los 7 grandes pilares en donde la doctrina de la Trinidad es la que nos va a diferenciar de las falsas doctrinas. Y para que andemos en santidad debemos delimitar a la iglesia entre los factores de justicia y verdad. Y así la iglesia va a avanzar y crecer, articulando a través de sanos ministerios, con un enfoque correcto, y ya basta con la hipocresía y la mentira de falsos que solamente ven fuente de ganancia a través de la fe. Consigna y lema para el día de hoy: ando en unidad, ando en santidad, ando en Cristo, ando en el Espíritu. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.